Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom Aníbal, Johnny, Alfonso, Gaby, Katy, Carla, Shalom Mili, Shalom Jorge, Meli. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la parte 4 de los pilares del engaño y hoy vamos a hablar de sistemas temporales en las escrituras. En primer lugar, vamos a hablar de la creación. El primer sistema temporal que ocurre es el del universo material. Las escrituras enseñan la creación absoluta de todas las cosas de la nada, es decir, a partir de ningún material preexistente. También enseñan la desaparición última del sistema. En el Mismor 102, por ejemplo, de antiguo estableciste la tierra, el cielo es la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás, se envejecerán todos como ropa. Tú los cambias como a ropa y pasan, pero tú eres el mismo y tus días nunca terminan. En Yeshaya 51 dice también, alcen sus ojos a los cielos y miren abajo hacia la tierra. Aunque los cielos se desvanezcan como uno y la tierra se envejezca como vestidura y sus habitantes mueran también, mi salvación permanecerá para siempre, mi justicia no perecerá. Llamo la atención sobre estas afirmaciones definidas para que puedan ser comparadas con las palabras que se dice que denotan una eternidad futura absoluta, no sé, olam específicamente, ¿no? O aion, obviamente en griego. Cuando se aplican, como suele ocurrir en las escrituras, al sistema material, de manera que se vea claramente que esta interpretación está errada y esto se apoya en lo que ya estudiamos en la charla anterior. Esto ocurre, por ejemplo, en un caso en el Mismor en el que se dice que el sol, la luna y las estrellas y todo el sistema los ha establecido eternamente y para siempre. Acá dice Adolam y Ton Ayona Tou Ayonos, ¿sí? Estableciendo un nombre que nunca cambiará. Esas son las palabras que están en el original, ¿no es cierto? Tanto sea en hebreo es Adolam y la traducción de la Septuaginta al griego de este Mismor 148. La Septuaginta pone literalmente todo Eis Ton Ayona, Kayeis Ton Ayona Tou Ayonos. O sea, tenemos ayón por todas partes, ¿no es cierto? Él puso los cimientos de la tierra para que no sea quitada para siempre jamás. Adolam. Es la frase en el Mismor 104. En Eclesiastés dice, la tierra permanece para siempre. Olam también, Otón Ayona en la Septuaginta. Y tenemos muchos más, ¿no es cierto? En el Mismor 89, por ejemplo, hay muchas citas con esta palabra. De las misericordias de Yahweh cantaré perpetuamente. Y todos los casos son Olam para el hebreo y Tomayona para el griego. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, para siempre confirmaré tu descendencia, para siempre le conservaré mi misericordia, su descendencia será para siempre, como la luna será firme para siempre, ¿no es cierto? Todas estas citas son del Mismor 89. En todos estos casos se utilizan Olam y Ayom, ¿sí? Denotan un largo pero indefinido y desconocido periodo de los cielos y de la tierra y no tiempos interminables. Estas son eras, son etapas predeterminadas por Yahweh a las cuales Él ha designado un tiempo específico que sí es desconocido para los seres humanos, sí, para los hombres es desconocido, mientras Él no revela las cosas espiritualmente, ¿no es cierto? Porque cuando llega la plenitud de los tiempos Él revela lo que debe ser revelado. Sin embargo, son cosas que sí son misterios para los hombres y están escondidas, pero no son eternas. En segundo lugar tenemos las edades pasadas. A continuación notamos el sistema de edades pasadas antes y desde la creación hasta el tiempo entonces presente, ¿no es cierto?, en el que son escritas las escrituras, el presente relativo de cada autor. La existencia de edades antes de la creación se pone de manifiesto claramente en el pasaje en el que habla la sabiduría, ¿no es cierto?, en Mishlei 8. Yo era desde la eternidad antes que la tierra. De
estas eras pasadas, en el gran abismo de la eternidad pasada, solo hay un conocimiento definido dado en la palabra de Elohim, pero a menudo se hace referencia a ellas. Además de estas edades hay otras, desde la creación hasta los días de los escritores inspirados, a las que se refieren como Olamim, el plural, ¿no es cierto?, aiones o edades pasadas, en cuanto a que son edades no del todo definidas. Llamo la atención también sobre el hecho de que estas edades pasadas o incluso las posteriores en la creación se aplican, a estas se les aplican los mismos términos que se dice que denotan eternidad absoluta. Desde la eternidad fue establecida, ¿no es cierto?, dice el pasuk siguiente de Proverbios, porque desde tiempos antiguos rompiste tu yugo, tus ataduras y dijiste no serviré. Estas son las expresiones en que son traducidas las mismas palabras. En estos pasajes la misma palabra, exactamente que es olam, ¿sí? Se usa para denotar la eternidad de la sabiduría y el tiempo de las primeras edades de la nación hebrea. ¿Son comparables? No, no lo son. En ambos casos la expresión es ad olam, pero la nación de Israel nunca fue eterna. Entonces aquí astutamente los traductores escriben tiempos antiguos, pero cuando quieren traducen eternidad. Entonces, así también en el Mismor 92.3 dice, por ejemplo, tú eres desde la eternidad, ad olam, ¿no es cierto? Las mismas formas idénticas, ad olam y aion, se utilizan para denotar la eternidad de Elohim que se usa en Bereshit, en el capítulo 6, ¿sí?, para denotar la antigüedad de los poderosos gigantes antediluvianos que no eran eternos, o en Yahoshua 24, que para denotar la antigüedad de los antepasados de Abraham al otro lado del diluvio, que tampoco fueron eternos, o en Samuel Aleph 27.8 para denotar las edades antiguas de los habitantes de Canaán y las partes adyacentes, ¿no es cierto?, que venían desde antiguo. En cada uno de estos casos la expresión es ad olam, ¿sí? Y en la Septuaginta, ton aiona. El tercer sistema es el pacto abrahámico. Vamos a observar a continuación este sistema fundado en un pacto con Abraham, como sabemos, y que en sus resultados finales se trata de bendecir a todas las familias de la tierra en su simiente. Este pacto incluía también la posesión de la tierra de Canaán por sus descendientes. Llamo especial atención a este sistema y el pacto y la posesión de la tierra prometida porque los términos olam y aionios, que se dice que denotan la eternidad o la perpetuidad, ¿sí?, se les aplican con gran énfasis. Esto es repetido muy enfáticamente en la actualidad, sobre todo por los grupos mesiánicos y lógicamente también por el judaísmo, obvio, para reclamar un regreso al pasado, siendo que muchos mesiánicos profesan reconocer a la Don Yeshua como su salvador, pero al parecer no aceptan su nuevo pacto, ya que buscan regresar a uno viejo. Nuevamente no existe ninguna renovación, no existe pacto renovado, ya lo hemos estudiado, esas palabras no existen en ningún lugar de las escrituras y lo que se dice todas las veces es nuevo pacto, lo cual quiere decir que si hay uno viejo y se levanta uno nuevo es porque el viejo ha llegado a su término, como dice Shaul. Estas palabras no implican eternidad, sino tiempos definidos con principio y con un fin. Esa es la realidad. Entonces, el plan de Yahweh no es eterno. Sabemos que dura lo que tiene que durar, que son 7 semanas de milenio. Y gloria a Él que no es eterno, porque si no estaríamos acá, ¿hasta cuándo, no? Yahweh es eterno. Él sí es eterno, pero eso no hace que su creación lo sea. Este plan tiene etapas, tiene eras de desarrollo, y cada una comienza y termina dando paso a la siguiente. De la misma manera que un bebé cuando crece, nace y es un bebé, y de ahí pasa a ser un niño y va creciendo y llega a ser un adolescente, un joven, un adulto, ¿no es cierto? Y va creciendo y cambiando de etapa, por así decir, pero esto no lo hace eterno. Entonces, Yahweh todas las cosas que hace las hace con etapas de desarrollo. Este plan tiene etapas y da lugar siempre a una que le sirve, que le sigue, ¿no es cierto? Mal que pese a los hombrecitos que se
tratan de aferrarse a sus estatus humanos, ¿no es cierto? Y a cosas que les dan poder o que les dan satisfacción o que les dan un sentido de seguridad. Muchas veces se niegan tanto a obedecer a Yahweh como a conocerlo, respetarlo y aceptar sus caminos. E insisten en aferrarse en toda esta podridumbre en la cual están sin saber, sin entender que Él tiene cosas muy superiores para esta humanidad, porque no fue creada para estar arrastrándose como está. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, dice Bereshit 13:15. Y las palabras son Adolam y en la Septuaginta Ton Ayona Tou Ayonos. Y estableceré mi pacto entre ti y mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, y le te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Así estará mi alianza marcada en su carne como un convenio perpetuo. Esto se refiere ya a la circuncisión. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Esto está en diferentes pasukim del capítulo 17 de Bereshit. En todas las menciones tenemos Adolam para el hebreo y Ton Ayona Tou Ayonos en la Septuaginta. A partir de ahora lo transliteraré como algo ayoniano, sí, por decirlo de una manera que sea transliterar, literalmente poner en nuestras letras el sonido, cómo suena más o menos la palabra y dándole una cierta especificación castellana como para que nos parezca lo que es realmente un adjetivo que modifica, ¿sí? Entonces, lo voy a estar usando de esta manera. Si lo encuentro porque me perdí. Perdón. Entonces, lo voy a transliterar así. Ahí, para simplificar y ahorrarnos palabras, de manera que entonces adolamos todas estas expresiones, todo mayoni, todo ayoniano, lo voy a empezar a decir directamente ayoniano o ayoniana. Entonces, aquí se dice que el pacto es ayoniano y también lo es la herencia de la tierra. Los haré habitar en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre, dice Yirmeyá 7:7. Pero lo que tenemos es que es la tierra por el león. Cuando les decían, vuélvanse cada uno de su mal camino y sus obras perversas para que permanezcan para siempre en la tierra que Yahweh les ha dado a ustedes y a sus padres, dice Yirmeyá en el capítulo 25, esto es por el león. Si miramos estas afirmaciones a la luz de las escrituras y no de la manipulación de hombres llenos de codicia, vamos a poder entender que ciertas reivindicaciones de eternidad parten únicamente de estos hombres que jamás conocieron a Yahweh ni han sido conocidos por él, lamentablemente. Son un pueblo que lo adula con la boca, pero sus corazones no están con él, como él dijo, ¿no es cierto? Él mismo lo dice el Padre, y solo buscan los beneficios que puedan obtener levantando mentiras y engañando a los que se dejan engañar, evidentemente. Baste a todos ser referidos a las propias leyes de Yahweh en la Torá, que tanto se empeñan en tirar a la basura, ¿no es cierto? Muchos, para que comprendan que la tierra es de Yahweh y que aunque haya tenido que ser vendida en el año del jubileo, regresará a su legítimo dueño, el de la tierra, a quien él da la tierra a quien él quiere, no a quienes la arrebatan con violencia. El cuarto sistema es el pacto con Noah. Además de estos tenemos ¿no es cierto? El que viene después del diluvio, justamente, en su alcance que abarca al mundo natural y a todos sus habitantes, hombres y bestias, para todas las generaciones futuras. Y esto da garantía contra otra inundación, ¿no es cierto? Que él promete que no habrá y asegura la perpetuidad de las estaciones. Él dice que todas las estaciones van a continuar estando en funcionamiento por las edades. De este pacto el arco iris será la señal y también a él se aplican los términos que supuestamente denotan eternidad, ¿sí? Entonces el arco iris es solámico o es ayoniano también, ¿no? Elohim añadió, esta es la señal que establezco para la alianza que hago con ustedes, con toda criatura que vive con ustedes, por todas las edades venideras, Dor Olam. La palabra Dor pues la pueden encontrar traducida tanto como siglos, como edades o generaciones, ¿sí? Porque implica
de manera indirecta las generaciones también que duran ese tipo de ciclos. He establecido mi arco en las nubes y servirá como señal de mi alianza con la tierra. Cuando yo traiga nubes sobre la tierra y aparezca el arco en las nubes, me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura viviente de toda especie, de modo que las aguas no vuelvan a subir a formar un diluvio que destruya todo ser. Cuando el arco salga en las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza eterna entre Elohim y toda criatura viviente, todo ser que hay en la tierra. Quiero que noten, esta versión que acabo de citar es la BIM 2011, sí, que aquí traduce correctamente edades venideras, como les dije, Dor o Lam, ¿sí? Tanto como generación, edad o siglo, se traduce indistintamente, pero es un periodo cíclico amplio pero conocido, más o menos sabemos la duración de una generación, como para tener una idea de lo que puede llegar a durar este ciclo, y sabemos perfectamente que no es interminable, ¿sí? Y siendo que aquí se está hablando del pacto de Yahweh con todos los habitantes del planeta, pero cuando toca el pacto con la nación israelita, las mismas palabras son traducidas como eternas abajo, ¿sí? Entonces, si no se ve la manipulación en esto, no se ha aprendido nada acerca de la mano que gobierna este mundo y que busca levantar grupitos especiales, cuando Yahweh ha levantado su mayor promesa, la de la salvación de todos a todo el mundo. Sin embargo, una vez más, la traducción correcta debe ser de la era o edad, siempre limitado a ese ciclo de tiempo dentro del cual está sucediendo lo que sea, ¿no es cierto? Porque el referente es dentro del cual está inmerso. Aquí tenemos el punto de que la señal de este pacto es el arco iris, el cual necesita una serie de situaciones para que cuando aparece realmente Yahweh lo ve, se acuerde de su pacto. Pero todas estas situaciones son físicas y pertenecientes a la tierra. Estas cosas solo pueden suceder cuanto mucho hasta el final del milenio, evidentemente, porque después ya no podrán estar sucediendo por toda una serie de cosas. Y si miramos las escrituras vamos a saber acerca de muchas cosas que suceden hoy a nosotros nos parecen normales, como la lluvia, por ejemplo, pero no lo eran en el inicio. El quinto punto es el sistema mosaico. Este sistema ceremonial mosaico fue introducido después de la liberación de los israelitas de Egipto para su organización en el desierto, a fin de que Yahweh pudiera pintar cuadros, como sabemos, explicando a los hombres su plan de las eras. Vamos a repetirlo para que se comprenda a fondo, porque lo voy a estar repitiendo millones de veces. El plan de Yahweh se subdivide en varias etapas y él no detendrá su desarrollo porque algunos pretenden quedarse en etapas que ya han sido cumplidas. Hay muchos que no quieren levantarse y salir andando. El plan es para todos. Y este es siempre un problema para las mentes mezquinas, y citaré para que no haya duda. Los judíos con su creencia de superioridad sobre otras naciones, siendo que Yahweh afirma que no fue por sus méritos que fueron elegidos, ¿no es cierto? Y los cristianos con su teología del reemplazo. Ninguno de los dos. Ambas partes son despreciables en sus conceptos, indignas tanto del Padre como del Hijo, buscando ser especiales, sí, por alguna cosa que les pertenezca, y ciegos al hecho de que Yahweh no trabaja para tener pequeñas plantas y raquíticas además, sino para restaurar todo su ecosistema perdido. Todo. A esto siguió la conquista de la tierra prometida y el establecimiento del sistema en ella, ¿no es cierto? El sistema mosaico fue diseñado para ser, y fue de hecho, un sistema temporal, y su desaparición fue claramente predicha porque Mashiach es la realidad de estas cosas. Pero cuidado, mis queridos, aquellos que dicen que todo ha sido abolido, también desconocen la duración de las eras de las eras. Y ahí está el otro problema. Aunque pasamos de un pacto a otro, no abolimos todas las cosas. No estamos volando ya, ¿no es cierto? No nos salieron alitas ni nada por el estilo, mucho menos un comportamiento mínimamente decente. Los mandamientos y leyes de Yahweh continúan siendo vigentes, y el propio Yahweh lo dice. El propio Yahshua, lo dice. No piensen que yo vine a anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. En verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera un yod ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Y yo no veo
que todas las cosas se hayan cumplido en plenitud. Por lo tanto, a cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos, si así lo enseña la gente, se le considerará el más pequeño en el reino del cielo. Pero a cualquiera que los cumpla y los enseña, lo considerarán grande en el reino del cielo. Esto está en el capítulo 5 de Matías. Y eso es más que claro, pero la desobediencia de nuestra raíz de pecado es impresionante, ¿no es cierto? No importa nuestras buenas intenciones y hasta nuestra devoción, siempre buscamos escaparnos de sus órdenes. Ha sido ya todo cumplido, lo siento mucho, pero la respuesta es un rotundo y enfático no, con letras muy, muy grandes para que se vea y se entienda. Cuando Yahshua dice todo, no se refiere a la era de Pesaj que está terminando, cuya obra, que es parte del plan de la cera, sí, él ciertamente consumó en su muerte. Cuando dijo está consumado, él se consumó esa parte, sino que él se refiere a todo el plan de la cera. Cuando todo ya ha sido consumado, es un todo mucho más amplio que una parte del todo, ¿sí? Es más o menos como decir que un capítulo es la completitud de un libro. Entonces esto termina solo al final del milenio y no antes, aunque se vayan cumpliendo las etapas y se vaya pasando la era de Pesaj a la era de Shavuot y estamos a punto de ingresar en la era de Sukkot del milenio, ¿no es cierto? Y muchos continúan resistiéndose a los cambios y manifiestan sus opiniones acerca de cómo ser las cosas, ¿no es cierto? Toda esa resistencia se mantiene y la tenemos en todas las etapas. ¿No sería mucho mejor a la luz de los interminables fracasos de la humanidad, ¿sí? Mirando alrededor nada más, sino únicamente, no estoy hablando solo de los fracasos políticos, sociales y culturales, sino también de los religiosos, o sea, los cometidos por todos los creyentes, ¿sí? En el Elohim verdadero, a su nombre, ¿sí? Sean cristianos, mesiánicos, judíos, o el nombre que se les ocurra, ya que no hay un justo ni uno siquiera, dicen las escrituras, dice Yahweh eso, ¿sí? No hay un grupo, no una congregación, ni una siquiera que pueda afirmar que está cumpliendo el plan de Yahweh a plenitud, o por lo menos que está dejando que él haga las cosas, ¿sí? ¿No sería mejor entonces dejar que sea él quien se ocupe? No solo sería lo mejor porque él es perfecto. Entonces, querer meternos nosotros cuando hay alguien mucho más capacitado es una soberbia muy estúpida. Es una soberbia tonta, ciertamente. Y entonces, él es perfecto y de manera que él es perfecto, solo puede traer soluciones perfectas, ¿sí? Así que, además de esto, debo informarles que él lo hará de cualquier manera. Así que quédense tranquilos, estén de acuerdo o no, insistan o no en trabajar a sus pobres y limitadas maneras, él va a hacer las cosas a su manera y serán cumplidas a su manera. Especialmente llamo la atención sobre este sistema, sí, el de Moshe, ya que estamos todos en medio de una gran confusión típicamente humana. El Ruach ha traído un movimiento de restauración para que los hombres que creen en él busquen las raíces antiguas. ¿Y esto para qué? Bueno, pues según muchos para caer en los mismos tropiezos que nuestros antepasados, porque no se entiende, sino otra cosa es dónde se están deteniendo. Pero según Yahweh es para que miremos los cuadros y comprendamos los tiempos y las sazones, las cosas que se repiten cíclicamente, pero en espiral ascendiente. No nos olvidemos que la cosa no es dar vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar como burros de noria, ¿sí? La cosa es un crecimiento cíclico que va subiendo, que va creciendo hacia arriba, y esto es aumentando en crecimiento y revelación a fin de que sepamos y nos preparemos para el siguiente paso o etapa, que es la era de Sukkot para nosotros. Pero vean lo que hizo Shaul. Pero cuando Elohim, quien me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su favor, tuvo a bien revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté de inmediato con carne y sangre. Esto dice él en Galut, en el capítulo 1. Si afirman tener el Ruach, dejen que sea él quien los guíe. Y no busquen seguir a los hombres y sus ya rechazadas tradiciones de hombres, ¿sí? Que son las mismas que ya fueron rechazadas antes, porque Yahweh siempre hace nuevas todas las cosas y avanza en crecimiento. Su plan avanza, quieran o no, los hombrecitos duros de servicio. De manera que, y sin miedo alguno, sigan leyendo esta serie con paciencia y todas sus preguntas serán respondidas satisfactoriamente a la luz de las escrituras. Vamos despacio porque el tema es profundo, es denso y es largo, ¿sí? Estas respuestas no provienen de eruditos, de hombres que son sabios a sus propios ojos. Rechacen toda reclamación que no se basa en la palabra
pura de Yahweh. En todo el Tanaj, muy especialmente en la Torá, mal llamada Pentateuco, las palabras Olam y Aionios, que supuestamente denotan la eternidad, son traducidas abundantemente y con gran énfasis, y las ponen y las ponen y las ponen. El pacto mosaico fue olámico y aioniano. También lo era el sacerdocio. Así era toda ordenanza y rito en su cumplimiento externo, o sea, que eran cuadros que apuntaban a Mashiach, ¿no? Pero no como el cristianismo lo interpreta, porque ellos tienen la idea superficial de que Mashiach hizo de una vez y para siempre todo para ellos poder seguir rascándose, ¿no es cierto? Sentados en sus bancos y con sus vidas muy cómodas. Él no necesita, como los otros sumos sacerdotes, ofrecer cada día sacrificios, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, nos dice Ibrín en el capítulo 7, ¿no es cierto? Quiero que se comprenda la sutileza del asunto de embolsar todo en una cosa, ¿no es cierto? Una misma bolsa. Aunque Mashiach se ofreció una única vez, Él no ha dejado de ser esa ofrenda perpetua. Nosotros estamos mirando las cosas en un tiempo que para nosotros tener una perpetuidad se necesita tener un continuo, pero en la eternidad no es así. Lo que es, ya fue, ya es y será. Y seguirá siendo. Y no se necesita más nada, no se necesita ningún continuo. La eternidad es en sí ese continuo, ¿sí? Entonces, esa tarea está aún continuamente delante del altar. No necesita ofrecerse nuevamente porque hoy es tan fresco como lo fue hace 2000 años atrás. Leamos más para comprender a fondo. Entró de una vez para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención. Y ya no mediante sangre de cabras ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Dice entonces que Él entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Acaso salió de ahí? No, porque Él intercede por todos, ya que esa es la tarea del sumo sacerdote. ¿Quién los condenará cuando el Mashiach Yahshua fue el que murió? Y no solo eso, sino que también resucitó y además está a la diestra de Elohim y también intercede por nosotros, dice Shaul en Romanín 8. Mashiach asumió el sacerdocio perfecto, único y completo en Él, porque Él es el Ruach y está a la derecha del Padre, como Cohen Gadol. Esa es la posición, sí, y es también rey, porque originalmente el reino y el sacerdocio eran una única figura y volverán a serlo, y han vuelto ya a hacerlo en los cielos, en Yahshua, y esa es la posición que Yahshua ocupa hoy. ¿Ha sido eliminado el sacerdocio entonces? Ciertamente que no. ¿Sí? Ha mudado el sacerdocio, pero no al principio, tras el cual la sombra fue levantada. Tenemos un sumo sacerdote, tenemos un sacrificio perfecto, ¿sí? Que de tan perfecto y amplio que fue necesitó ser representado con muchos sacrificios diferentes y muchos animales, ¿sí? Y nosotros somos los sacerdotes en entrenamiento, porque no había solamente un sumo sacerdote, había también todo un cuerpo sacerdotal. Eso el cristianismo no lo ve sino de la boca para afuera, porque todos se llenan la boca asegurando que son sacerdotes. Sacerdotes impuros, diría el propio padre, y los acusa la ley también. Sería mejor que leyeran el Tanaj para ver lo que ha requerido de los sacerdotes, cosa que ya hemos estado estudiando. De manera que, no señores, nada ha sido abolido, sino únicamente reemplazado por la realidad de la promesa. Y si ha sido reemplazado por la realidad de la promesa, ¿qué hacemos ahora? ¿Pisoteamos la realidad, además de la sombra? Ha sido reemplazado, eso sí, en las partes ya cumplidas, porque todavía faltan cosas por cumplir. Las sabrían si no tiraran a la basura todo lo viejo. Y aunque esa realidad es Mashiach en cierto aspecto, falta la parte en la cual el grano de trigo cae por tierra y da mucho fruto, ¿no es cierto? Según su misma especie. Son los actuales creyentes, y hablo de forma generalizada, obviamente que hay ciertamente personas individuales, ¿no? Pero son los actuales creyentes representaciones dignas de Mashiach, aun cuando estén siendo trabajados, ¿no es cierto? ¿Puede el mundo ver a Mashiach a través de todos los que llenan sus bocas asegurando ser creyentes de una u otra religión o denominación?
Ciertamente el mundo no parece muy impactado con el cristianismo, ¿no? Y eso es porque mientras unos dicen que el antiguo pacto es eterno y se aferran a las sombras, los otros dicen que las reglas fueron abolidas, el sacerdocio no tiene reglas. No saben cómo trasladarlas a la nueva era ni han sabido hacerlo durante toda ella, y así como los israelitas fallaron en la era de Pesach, los creyentes fallaron en la era de Shavuot. Y hoy a las puertas de la era de Sukkot, solo escuchamos discusiones y pendencias acerca de cuál de las dos mitades fallas es la correcta. Evidentemente, ninguna mitad falla puede ser correcta, ni total. En la Torá se habla de muchas y muchas cosas que son Olam y Ayón, sí, pero si Olam y Ayón significan la eternidad absoluta, que es lo que muchos quieren implicarle, entonces esas cosas deberían ser consideradas como ordenadas para la eternidad, sí, que es lo que los falsos judíos pretenden realmente. Ahora bien, las ordenanzas no eran para siempre, porque el cumplimiento externo no es para siempre, dura solo por todas las eras como tal, porque debe ser reemplazado por la realidad espiritual de que todo lo ordenado debe ser grabado en nuestros corazones. Y eso no es una cosa física, ¿sí? Con esto no ha sido además completado. A todas luces se ve que no ha sido completado, porque es tarea de la última de las eras. Sabemos que no se va a hacer hasta que entremos en la era del Sukkot. Entonces, a plenitud, obviamente. Entonces, vamos superando en cada etapa lo que Yahweh determina, no lo que queremos, y seguimos avanzando hasta el final del milenio, que quede claro. Todas esas cosas permanecen hasta el fin de las eras. Ahí se terminan las eras. Y no dejamos de respetar los memoriales solo porque algunos muy hipócritamente pretenden haber alcanzado la realidad de los mismos cuando ni siquiera lo conocen correctamente, siendo que son nubes secas sin agua y sin fruto. Entonces coloquémonos en la posición correcta. Las sombras son cuadros que dibujan el plan de Yahweh, porque todavía está pintando, y no vamos a tirar sus cuadros a la basura. Aunque hayan sido cuadros viejos, ¿no es cierto?, de una cosa que ya pasó, ¿ustedes tiran a la basura las fotos de sus bebés o las guardan? ¿Para qué tenemos las fotos? Entonces, mucho más con las cosas que son kadosh. Vamos a tirar a la basura lo que Yahweh ha tocado y separado en un momento. Este es el comportamiento típico del hombre que se cree crítico de arte, pero el artista es Elohim, ¿sí? Aún deben nacer muchos que necesitarán de los cuadros para poder alcanzar la realidad de los mismos, aunque esto no significa que serán eternos, ¿sí? En sexto lugar tenemos al reino mesiánico, ¿sí? Este es lo que se presenta el futuro, ¿no es cierto?, sistema mesiánico, que bajo el cual se completa la redención y se establece el reino de Elohim en este mundo, que es otra era. Si llamo la atención sobre el hecho de que se dice claramente que está establecido en este mundo temporal, tanto en Daniel 7 como en Gitgalut 21 y 22. En Daniel 7 dice: estaba yo mirando en las visiones de la noche y vi que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces se le dio dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es un dominio eterno, que viene de acá, la palabra es Alam, que es la forma caldea de Olam. Sabemos que los libros escritos en el exilio, o de los que provenían del exilio, tienen muchísimos caldeísmos, ¿no es cierto? Esto no se acabará y su reino no será destruido. Este reino no acabará ni será destruido porque es el último reino de las eras. Entonces, eso no quiere decir que no vaya a tener un fin. No será destruido, ¿está? Porque nadie lo va a destruir. Y sin embargo, Mashiach entregará el dominio de todo al Padre. Esto no implica que después de entregar el poder de regreso al Padre, el reino vaya a desaparecer. Pero sí habrá terminado esta serie de eras. Y tienen que terminar. Porque esta serie de eras, mal que lo miren como lo miren todos,
son un castigo que ha sido determinado sobre la humanidad, sobre la creación como un todo. Este reino continuará más allá en los cielos nuevos y tierra nueva, ¿no es cierto? Porque dice que baja la nueva Jerusalén, porque nosotros, la mayoría de las personas, parece como que no tuvieran a dónde ir, ¿no? Después de que se termina la cosa, se nos acaba todo. Ay, va a ser cielo nuevo y tierra nueva, ¿y ahora dónde vamos? Ah, bueno, muchos creen que van al cielo a tocar arpas, pero no es esa la finalidad de todas estas cosas. Este reino va a continuar más allá, pero ya no como una cosa, o sea, que así a medio hacerse, como ha venido haciendo hasta ahora, sino una cosa plenamente establecida, fuera de la corrupción que ha estado envolviendo a esta serie de eras en la tierra. Lo que está equivocado es que los judíos aplican esto a su propio reino, esa idea que han elaborado por sí mismos de un reinado eterno en la nación de Israel, porque esta profecía de Daniel apunta a Yahshua. De hecho, así es también tomada por muchos judíos, pero con respecto al propio Mesías que buscan levantar. Y los cristianos, aunque lo aplican a Yahshua, no tienen una idea del todo clara acerca de lo que debería ser, porque están todos llenos de falsos conceptos y se resisten a buscar en el manual de uso. Entonces, espero que haya quedado bastante claro el asunto de las eras o edades, y que Olam nunca significa eterno. Ya venimos varias charlas hablando acerca de esto, y en ningún momento una era o edad puede pasar a traducirse como algo eterno. No puede tener ese significado, ni tampoco puede tener significados opuestos, por ejemplo, eterno y un periodo de tiempo al mismo tiempo, ¿no es cierto?, en diferentes ocasiones según el gusto del traductor. Bien, habiendo terminado ahora, Salón Luis, Blanca, bienvenido Alexander, Noris, Diego y Ángel, sean bienvenidos. Ahora vamos a dar por encerrada la charla y en unos minutos nos encontramos en el Meet para hablar acerca de todas estas cosas un poco más, ¿sí? Shalom a todos, hermanos, y que Abba los bendiga grandemente.